Cristo muy pronto vendrá. Muy bienvenidos nuestros queridos amigos y hermanos a este su programa Pensándolo Bien entre amigos. Como siempre agradecemos a Dios la bondad que tiene al permitirnos estar juntos en estas actividades, en estas conversaciones. Como siempre les pedimos a ustedes que por favor compartan estos pensamientos con sus amigos, sus hermanos, sus familiares. Hagamos que la voz de Dios pueda ser escuchada a través de estos programas. Y también, por supuesto, agradecemos mucho sus comentarios, sus pedidos de oración y cualquier otra cosa que consideren que vale la pena escuchar para mejorar nuestro programa. Como todos ustedes recuerdan, en las conversaciones anteriores hemos presentado la realidad de cómo Dios, desde el Génesis capítulo 3, versículo 15, hizo un compromiso con la humanidad, un compromiso con Adán y Eva. El compromiso era enviar al descendiente de la mujer para que redimiera y pudiera también ayudar a restaurar a la raza humana y junto con ellos a sus amados Adán y Eva. Dios buscó mantener la línea de creyentes en esa promesa. No le fue fácil, ni tampoco ahora le es fácil, porque la maldad humana ha sido cada vez más grande, ha ido en progreso tristemente. Sin embargo, Dios conoce cómo ha de realizar las cosas. Él no tiene ni apuro ni retrasos. La línea de descendientes de Adán que se mantuvieron fieles a Dios llegó, como ya lo hemos mencionado, hasta Jacob. Pasando por Abraham, Isaac, llegó a Jacob. Los descendientes de Jacob pasaron hasta Egipto. Ahí fueron esclavizados. Dios envió a un libertador, Moisés. Y hay un hecho interesante que vamos a comentar. Pero primero demos la bienvenida a nuestro colaborador y compañero de peregrinaje, Eleazar de Gracia. ¿Cómo estás esta mañana, Eleazar? Muy Saludos bien, desde la gracias. tierra chiricana. Sí, muy bien, gracias al Señor. Aquí estamos listos para compartir con nuestros amigos y compartir los unos con los otros. Muy bien. Estaba mencionando, como seguramente escuchaste, que Dios envió a un Sí, libertador cuando el pueblo hebreo estaba en la situación más difícil, donde no le era posible liberarse del yugo esclavizador que el faraón tenía sobre ellos. Y Dios les envió a un libertador, Moisés. Me parece interesante, y no sé qué tú pienses de esto, si tengas algo que comentar, que Moisés nació en el sistema de la esclavitud, pero él nunca fue un esclavo. ¿Qué nos dice, o por lo menos qué piensas tú que nos dice este hecho para mí sumamente destacado? bueno, creo que es importante el hecho de que él haya nacido, eh, que haya sido libre, porque sabemos que Moisés representa
es un tipo del Mesías que iba a venir. Y el Correcto. Mesías también debía de ser libre para poder rescatar a los que estaban esclavos. O sea que tipifica exactamente lo que Dios estaba haciendo a largo plazo para salvarnos a nosotros con la venida del Mesías en cumplimiento a la promesa de Génesis 3:15. Así que él debía ser libre, no debía estar bajo el sistema de esclavitud del pecado. Jesús vino sin pecado y asumió nuestra naturaleza, y él debía estar, vamos a decirlo así, en la condición como Adán eh, antes de pecar, para poder disputarle a aquel que había esclavizado a Adán. Así que es el otro Adán, o sea, el Adán que iba a venir a rescatar lo que el otro perdió. Correcto. Así que, mira, esto es interesante, para mí muy interesante, porque por más que el hombre prometa salvación por diferentes medios, el hombre por sí solo no puede salvarse. Y tú sabes que en este tiempo que vivimos se está hablando de salvemos al planeta, salvemos nuestra raza humana, ¿no es cierto? Y están buscando la solución humana para esa salvación, y tristemente debemos anticiparlo. Todo intento humano por salvarse a sí mismo ha de fallar. Creo, Solamente en Cristo encontramos la verdadera salvación, la verdadera libertad. Ahora, en este asunto de el plan de salvación que Dios tenía para nosotros, notamos nosotros lo central que era el asunto del sacrificio, la sangre. ¿Por qué razón era tan central para Dios en su plan que hubiese un sistema de sacrificios? ¿Qué es lo que esto nos dice a nosotros con relación a lo que Jesús iba a hacer en nuestro beneficio? permítame decir que lo que Dios le dijo a Adán allá, de que si desobedecía la orden de él iba a morir. Y o sea que la paga del pecado, como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Se necesita solamente la transgresión de un solo mandamiento o una orden divina para ser merecedores de la muerte. En el caso de Adán, una sola decisión equivocada lo hundió y lo condenaba a muerte. Y nosotros somos sus descendientes que hemos heredado esa naturaleza caída, inclinada hacia el mal. O sea que, digámoslo de esta manera, desde que nacemos estamos condenados a la suerte de Adán, que era la muerte. Y la muerte, no había forma humana que nosotros podríamos librarnos de ella. Ahí mismo en el Edén, recuerdas, cuando Adán se dio cuenta de su caída, inmediatamente cambió su naturaleza y trata de escaparse de la condenación, acusando a Eva, pasándole la culpa a Eva como la responsable por cual él pecó. Eso le llamamos autojustificación, pero no funcionó, ni funciona para ninguno de nosotros. Así que la única forma que hay para volver a estar en relación con Dios y ser perdonado de la culpa es que se encontrara un sustituto que no tuviese la misma situación nuestra. Y eso ya Dios lo tenía eh, preparado
que empieza a dar a conocer, y el único que podía revertir nuestro futuro y corregir el error era Dios mismo. Por Sí, eso, recuerda que en Génesis 3:21, cuando Dios les dio las túnicas de pieles, ¿verdad? Comenzó a darles esa esperanza y hacerles ver que ellos mismos no podían lograr cubrir su vergüenza ni borrar lo que habían realizado. Fue necesaria la muerte, por eso fue que el hombre no murió en ese momento, porque se encontró un sustituto, el Cordero murió. Y qué interesante que el apóstol Pedro nos dice a nosotros que aquel Cordero era realmente un símbolo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque él dice en Primera de Pedro 1:18 al 20, que Cristo Jesús estaba simbolizado por aquel Cordero. Cristo Jesús fue entregado desde la fundación del mundo, dice él. Fuimos rescatados desde ese momento en que Dios le da la promesa al hombre. En realidad, ya estaba dándose a conocer el maravilloso plan de salvación. Ahora, Eleazar, me gustaría mencionar este asunto para que todos vayamos entrando en el contexto de por qué la sangre es tan importante en el plan de salvación. Yo leo algunas declaraciones importantes. Por ejemplo, en Salmo 89, verso 14, donde nos dice algo que revela el carácter de Dios, lo que Dios es en esencia. Salmo 89, 14 dice: justicia y juicio son el asiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de él. Dios nos ama. Dios es amor. Pero parte de su carácter de santidad es también justicia. Y su justicia no le permite pasar por alto el pecado. Como tú dijiste, en Romanos 6:23 se dice que la paga del pecado es la muerte. Y ya Dios lo había anticipado en el mismo Génesis. El día que tú desobedezcas, vas a morir. Así que la consecuencia natural del pecado, de la desobediencia al único que es el autor de la vida, el que tiene vida en sí mismo, la consecuencia de no querer la vida es la muerte. Alejarnos de Dios es no querer la vida, pero nosotros queremos vivir y Dios también desea que nosotros vivamos, ¿no es cierto? Yo leo, por ejemplo, en Ezequiel 18:32, que Dios dice: yo no quiero la muerte del impío. Yo quiero que el impío viva, que se arrepienta. ¿Por qué vamos a morir? Dice Dios. ¿Por qué van a morir si yo quiero darles vida? Así que, porque Dios quiere darnos vida, entonces fue necesaria la vida de alguien para pagar por la vida de los hombres. Y esto ese es el punto, que la única forma de poder arreglar el asunto con Dios tenía que hacerlo alguien que se ofreciese como sustituto. Y ya eso estaba programado desde antes de la caída. Jesús, el Hijo de Dios, o la segunda persona de la Trinidad, se había comprometido a descender a nuestro mundo como sustituto por nosotros. O sea que vemos aquí que ni ángeles
ni seres humanos pueden tomar el lugar de otro, de otro, porque ellos no están en el mismo nivel de la divinidad de Dios. Así que Jesús es importantísimo. Pero también, Eleazar, Ajá. fíjate, la paga del pecado es muerte. Si el hombre quiere pagar por sí mismo su propia deuda, ¿qué tiene que hacer? Bueno, es fácil. Yo quiero pagar por lo mismo, siempre sigo siendo desobediente y no acepto el plan. Ya, pero tengo que morir. Oh, sí, sí, por Entonces, supuesto. porque, La única forma exacto, de la pagar la única cuenta forma es de con la pagar, muerte. exacto, la única forma de pagar por mi pecado es la muerte, pero yo quiero vivir y Dios quiere que yo viva. Ahora, Entonces, cómo Dios solucionó el problema? El versículo que tú citaste de Primera de Pedro, Pedro, yo quiero repetirlo en este contexto, pero el verso 19, donde dice que nuestro rescate no era con plata ni oro, ninguna cosa, ni con las obras nuestras, sino, dice específicamente, sino con la sangre preciosa de Cristo. O precioso. sea, quiere decir que la muerte significa perder la vida y la vida, dice un texto, en la sangre está. Así que sin sangre no podemos vivir. Esa es una realidad que todos podemos entender. Si yo tengo una hemorragia y no me la detienen rápido, yo voy a morir. Así que la sangre es, es importantísima para el rescate. Por eso el texto que está aquí en la pantalla ahorita mismo, que es Primera de Pedro 1:19, dice que fuimos rescatados, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea que el único que podía hacer eso era Jesús. Él era el único que podía, él era el cordero real que vendría a Ya, derramar su sangre para que nosotros no la derramemos, para que no muramos. y mira el versículo 20. Exactamente ese versículo nos dice a nosotros que había un simbolismo en la muerte del cordero. ¿No es cierto? Sí, claro. Porque ese cordero era un símbolo de Cristo. El versículo 20 nos dice claramente también que ese símbolo era precioso y era muy importante para nuestra propia salvación, para nuestro propio entendimiento. Dice que ese cordero ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, pero se Correcto. manifestó en los postreros tiempos por amor de nosotros. Así que aquí se cumple lo que dice Hebreos 9:22, ¿no es cierto? Sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Entonces, Dios es el que instituyó el sistema de sacrificios. Lo instituyó para instruirnos, para enseñarnos esta verdad capital, que nosotros mismos no podemos pagar la deuda de nuestro pecado y seguir viviendo, Y, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros no tenemos vida por nosotros mismos. Y como tú explicaste, la vida está en la sangre, por supuesto, es el poder de Dios el que sostiene y el que le da esa facultad para que la sangre constituya esa esencia de la vida. Entonces, Dios instituyó el sistema de sacrificios no porque a Dios le guste la sangre, ¿cierto? correcto. Dice Dios, yo no voy a tomar sangre de toros. En Isaías 1:11, Dios dice, eso no es lo que a mí me interesa. Yo no Bueno, quiero esto. él no quiere la muerte del impío. Mira, el asunto de la sangre, yo pienso que la sangre es de suma importancia.
La sangre significa vida. Lo que Dios no quiere es que derramemos la sangre. Él quiere que la conservemos, porque solamente conservándola nosotros tenemos vida. Ahora, Exacto. si me permites, voy a mencionar Dilo. dos versículos, para que nuestros amigos puedan saber que lo que estamos diciendo está escrito específicamente en forma Es, clara en la Biblia. El primero de es ellos bíblico. es Levítico 17:10. En Levítico 17:10. Así que ese es el texto que, que quizás haga en la pantalla. Levítico 17, 17, 11. 10, Vamos 11. a leer desde el 10 para ver el contexto. Cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre vosotros que comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y le cortaré de entre su pueblo. O sea, había una prohibición de comer sangre de animales o cualquier sangre. Y el versículo 11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre. O sea, en forma literal, podemos decir que nosotros somos un cuerpo y, y la vida nuestra está en la sangre. Y yo os he dado la sangre para expiar a las personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará a la persona. O sea, solamente se puede expiar, o sea, perdonar una ofensa, Pagar la deuda. pagar una deuda con derramamiento de sangre. Así que, imagínate, pastor, para que yo sea perdonado, necesita que alguien derrame su sangre. Derramó su sangre preciosa para que yo no tenga que derramarla, para legalmente delante de Dios, de los designios de Dios, yo pueda ser perdonado. Así que cada vez que nosotros hablamos del perdón, Dios me perdona, pero detrás de eso hay un sacrificio, hay un Exacto, ahí está el derramamiento de punto. sangre. Ajá. El perdón, la salvación para nosotros es gratuita. No nos cuesta nada, pero para Dios es costosa. El sistema de sacrificios que Dios instituye tenía el propósito de grabar en la mente del hombre lo terrible que es el pecado, las consecuencias que acarrea. Imagínate lo que habrá sentido Adán y Eva cuando tuvieron ellos que matar el primer corderito, ver ese animalito que corría feliz antes cerca de ellos y ellos lo abrazaban y todo. Y ahora tener que quitarle la vida, verlo temblorosa su carne y su sangre siendo derramada y luego quitarle la piel para poderlos vestir a ellos. Eso hizo un impacto enorme en la mente de ellos para que entendieran lo que significa la muerte, que ellos no sabían lo que significaba. Yo creo Entonces, que no, yo creo que ajá, nosotros debiéramos de meditar en ese hecho que estás mencionando, eh, para que realmente que el pecado es horrible para Dios. Y ajá, la única forma de corregirlo es a través de la muerte. Que nosotros mismos, si nosotros morimos, allí ya quedamos. Pero necesitábamos un sustituto que fuera como nosotros, en el sentido de ser humano, pero que fuera también Dios, con la capacidad de poder
volver a vivir, porque Dios es vida, esa es su naturaleza, y él como humano podía morir, pero como divino necesitaba ese poder para volver a vivir. Así que él era el único que podía hacer eso. Ningún otro sustituto, un ángel, por ejemplo, no puede morir en lugar nuestro, porque él quedaría muerto, ¿verdad? Eh, Exacto. necesitamos a alguien que tuviese la capacidad de volver a vivir él mismo. Por eso Jesús dice en un texto, yo tengo poder para dar mi vida y para Y volverla. volverla a tomar. Y eso es clave en el sistema de salvación. Mira qué interesante esto y realmente cómo deberíamos de ser humildes y pedirle a Dios que nos ayude a apreciar el sacrificio que hizo a través de su Hijo en favor nuestro. Esto, mis queridos amigos y hermanos, esto es el Evangelio. Es poder darnos cuenta lo que costó nuestro perdón y no despreciarlo. Debemos aprender a valorar lo que Dios ha hecho por nosotros. Tristemente, como decimos, cuando no nos cuesta, lo hacemos fiesta, ¿no es cierto? Lo que es gratis para mí, generalmente no lo aprecio. Pero qué importante es que podamos pensar seriamente lo que realmente el pecado hace en nuestra vida, la separación que trae y la condena final si yo no lo abandono, si no permito que Dios me cubra con su sangre y Él muera en mi lugar para darme el derecho a la vida. En Pastor, realidad, sí, por eso dice Hebreos 9:22 y no nos cansamos de repetirlo, sin remisión, sin derramamiento derramamiento. de sangre, no puede haber perdón de pecado, remisión de pecado. Por eso era necesaria la cruz del Calvario. Por eso era necesaria y sigue siendo necesario que Cristo cubra nuestra debilidad, nuestro error, nuestro pecado con su sangre. Ahora, qué lindo, Eleazar, que aunque Dios es justicia y por eso no puede pasar por alto el pecado, Él es amor y por su amor proveyó para nosotros el medio de salvación. Por eso, mira que creo que es importante en este punto mencionar el Salmo 85:10, porque el Salmo 85:10 presenta en una forma poética, preciosa, lo que ocurrió en la cruz del Calvario, mis queridos amigos y hermanos. Leámoslo. Yo creo importante tenerlo y subrayar este texto, porque dice aquí, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Dios, que es justicia, no podía pasar por alto el pecado del hombre. Por eso proveyó a Jesús, el sustituto perfecto, para que nos diera salvación, vida eterna. Allí en la muerte de Jesús en la cruz del Calvario se cumple la preciosidad de este versículo en una forma impresionante. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Cristo Jesús hace posible que su justicia pueda cubrir nuestra injusticia y su perdón pueda ser real en nuestras vidas. Nos da el derecho de ser perdonados porque Él mismo se ofreció como nuestro sustituto. Precioso evangelio, mis queridos amigos y hermanos. Entenderlo, comprenderlo plenamente es esencial para valorarlo en nuestras vidas. Y eso es lo que intentamos hacer
a través de este programa. Amén. Creo que hace un rato mencionaste el impacto en el corazón de Adán, el tener que cortarle el cuello a un cordero. Ajá. Cuando las sensibilidades de Adán en su estado de ser el primero que Dios hizo, sus sensibilidades estaban muy, muy fuertes. Hasta una escritora nos dice que cuando Adán miró caer la Las primera hojas. hoja al suelo, se llenó de una tristeza indecible, porque sus sensibilidades estaban muy a tono con Dios. Un tremendo Exacto. dolor. El sentir que por culpa de él, esta hoja se estaba cayendo. Así No, que, sí, y mira pensando en ese dolor que él pasó, no solamente al ver la hoja del árbol caer, las hojas de los árboles caer, el animalito que él mismo tuvo que matar, pero ¿qué pasó más adelante en Génesis 4, del 3 al sí, 5, sí, con sus dos primeros hijos? Ahí es lo que, cuando él ve a ese animalito que lentamente se está muriendo, porque cortarle el cuello es ir derramando la sangre de a poquito, donde la vida se va acabando, se va aplacando, apagando hasta que de pronto muere. Esto debía haber hecho en él una impresión del costo del rescate. Y luego, en el capítulo 4 que me mencionaste, ver a su propio hijo muerto cuando su hermano lo mata. Qué horrible debe haber sido para ellos. Ver la Fue, sangre ahora, no del cordero nada más, sino de su propio hijo. Ahora, ¿ya? ¿qué quiero decir? Que la situación hizo un impacto tremendo. Pero, ¿qué pasa con el tiempo? La gente hizo tanto sacrificio que en vez de impresionarlos para que vieran los resultados del pecado y el costo que iba a tener el rescate, vieron a Dios como un ser que se complacía en ver la sangre correr. Así que hoy, cuando la gente Y mata animales y de eso la gente se vuelve insensible, ve la sangre y ya está acostumbrado a verla. Y ahora, pierden el verdadero sentido de la razón por la cual la sangre es la vida. además, Eleazar, mira esto, volviendo al caso de Caín y Abel. Lo que hemos venido mencionando en estos dos programas anteriores, aquí debemos recalcarlo. Aquí vemos dos líneas de conducta, dos líneas de pensamiento, ¿no es cierto? Por un lado, la descendencia de los que quieren mantener la fe, la creencia en lo que Dios ha dicho, en la verdad de Dios, en la promesa que Dios ha dado de un libertador. Dios le pide a Caín y Abel que traigan una ofrenda que representaba su fe, era como ¿cómo se llama? Un volver a decirle a Dios, creemos en lo que tú has dicho y esperamos la promesa de un libertador. Les pide una ofrenda cruenta, ¿no es cierto? Una ofrenda de sangre para recordarles lo que hace el pecado. Pero aquí vemos a Caín, que él quiere hacer las cosas a su manera, no como Dios pide.
Él decide traer una ofrenda incruenta, diferente. Él decide traer de lo que él tiene, sus frutos, lo mejor de lo que él tiene, pero lo mejor que el hombre tiene no es lo que Dios pide y no tiene valor delante de Dios tampoco. Entonces, quiere decir que en estos dos jóvenes, de dos muchachos, podemos ver cuál es la respuesta de los seres humanos a Dios. Uno que se Ajá. acoge al orden de Dios de derramar sangre, traer su cordero como sustituto de él, aceptar de su pecado y acogerse a la sangre derramada de un inocente. Del Pero Caín sustituto. no. Caín, él dice, no, yo voy a dar mi propia ofrenda. Así que aquí nacen dos maneras de pensar. Aquel que Exacto. trata de salvarse a través de sus obras, sus propias obras, Dios tiene que aceptar lo que yo decido. Y no es así. Dios decide aceptar solamente lo que él ha pedido. Por eso el texto dice, y vio Dios con desagrado la ofrenda de Caín. Ujú. Todo intento de salvación por obra es detestable para el Señor. Solamente él acepta aquel medio que representa lo que realmente él ha enseñado. La paga del pecado es la muerte y solamente un sustituto puede salvarme. Algo más. Si nosotros recordamos un texto en Hebreos, que está en Hebreos, capítulo 11, versículo 4, la Biblia nos enseña esto que acabas de mencionar. Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. ¿Por qué era mayor el sacrificio? ¿Por qué era mejor el sacrificio de Caín, de Abel? Porque estaba en armonía con lo que Dios había instituido. Porque estaba en armonía con el mandato explícito de Dios. Léanlo ahí, mis queridos amigos y hermanos, está en la Biblia. No es una decisión arbitraria de Dios el aceptar a uno y rechazar a otro, sino que es más bien la decisión del individuo de aferrarse a lo que Dios ha dicho y por otro lado, otras personas hacer las cosas a su manera, a su antojo, a su gusto. El hecho de que fuera considerado mejor el sacrificio de Abel es simplemente porque estaba en armonía con lo que representaba el sacrificio. La venida del Mesías, la aceptación de que solo el medio provisto por Dios para salvarnos es lo que nos brinda la entrada de nuevo al reino de los cielos, al reino de la gracia. Así que, mis queridos amigos y hermanos, no hay salvación fuera de Cristo Jesús, del sistema que Dios ha establecido, porque ya lo explicamos, la paga del pecado es muerte. Y si tú quieres pagar por ti mismo tu pecado, tu deuda, tienes que morir. No puedes vivir, porque la vida solamente está en Dios. Y es por eso que la sangre, símbolo de esa vida, como lo leyó el pastor anteriormente, solamente la sangre del que tiene vida en sí mismo, el autor de la vida, Dios, puede finalmente quitar nuestra transgresión y darnos vida eterna. Así que, Eso, ¿ibas a decir algo más? sí, eso me hace
pensar en el versículo que ya hemos citado muchas veces y que muchas personas conocen, Juan 3:16, donde dice, Ujú. de tal manera amó Dios. Y yo creo que se está refiriendo al Padre, porque envió a su Hijo, así que tiene que ser el Padre. De tal manera amó Dios al mundo, eh, que dio a su Hijo unigénito. El Hijo es Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ujú. Y luego quisiera añadir que la otra persona divina, ya hemos hablado de las tres personas divinas, el Padre envía al Hijo, el Hijo viene voluntariamente a esa misión, a morir en lugar de los seres humanos. Y la otra persona es el Espíritu Santo, que en la Escritura nos dice que es el que se encarga de que nosotros creamos lo que Dios está haciendo por nosotros o hizo. Sin el Espíritu Santo no podemos ser sensibilizados con este mensaje y no podemos comprender que nuestra situación es triste. Estamos condenados a morir y que solamente Él puede decirnos, ahí está el sustituto. Si tú crees, tú te libras. O sea que los tres poderes divinos están trabajando juntos en armonía para salvar a los hombres. Cuando en Timoteo dice, Dios no quiere que nadie se pierda, quiere que todos los hombres se salven. Esa obra la está haciendo el Espíritu Santo. Así que necesitamos aquí también al Espíritu Santo para que avive en nosotros, reviva en nosotros el comprender qué gran Dios misericordioso tenemos, que quiere salvarnos a toda costa, pero que la respuesta última la tenemos, somos nosotros. Exacto. Y algo más, Eleazar. Sí, Ya estamos acercándonos al fin del tiempo de nuestro programa, correcto, pero estamos aquí. es bueno que recordemos algo en todo esto que tú estás diciendo. En verdad, Dios instituye con el pueblo de Israel de nuevo el sistema de sacrificios que había sido pervertido por los idólatras, por la maldad del hombre. Dios reinstala el verdadero sentido, la verdadera esencia, propósito del sistema de sacrificios para hacerle recordar al hombre que solo la sangre de Cristo brindaba genuina salvación y para hacerlos anhelar a ese redentor que vendría, a ese Mesías prometido. Y aquí llegamos entonces a un punto crucial de nuestro estudio en las Sagradas Escrituras. Dios, al sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, les hace ver que Él tiene el poder y la capacidad de hacerlo, y que si ellos creen en Él, en Dios, Él puede llevarlos a la grandeza nacional y puede hacerlos lo que Él se propone hacerlos, luz para todas las naciones. Ahora bien, cuando Dios les da el sistema de sacrificios al pueblo de Israel, lo dio con el propósito de que recordaran a ese libertador que vendría, que solamente en Jesús hay salvación y vida eterna. Y es importante que nosotros también retomemos esa verdad. Ahora, en el sistema del sacrificio, Dios da un santuario. Éxodo 25:8 nos introduce a ese sistema precioso del santuario. ¿Recuerdas cuál era el mueble primero que se encontraba
tan pronto se entraba al atrio o al patio del santuario? ¿Cuál era el primer mueble que se encontraba allí antes de poder entrar al santuario, al El templo mismo? altar del sacrificio. ¡Qué interesante! El altar del sacrificio. ¿Qué nos dice esto, queridos amigos y hermanos? No podemos llegar a Dios, a un Dios santo, sin un sacrificio. Sin la sangre de Cristo Jesús cubriendo nuestra pecaminosidad, nunca podremos llegar al Padre. Por eso Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Y allí vamos entrando ya a uno de los temas más fascinantes de las Sagradas Escrituras, además del que estamos mencionando, porque el sistema del santuario y el santuario mismo es parte de la instrucción de Dios para recordarnos que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Queridos amigos y hermanos que nos han echado en este programa, cuán importante es el sacrificio de Jesús para nuestro beneficio, para nuestra redención. Sin la sangre derramada por Jesús voluntariamente en la cruz del Calvario, sin que Él, que era sin pecado, que nunca había sido esclavo de ninguna maldad, ni Satanás podía reclamar sobre él dominio, sin esa vida pura y perfecta de obediencia a Dios, tú y yo jamás tendríamos oportunidad de encontrar la salvación. Nuestra apelación a ti, querido amigo, querido hermano, hoy es: acepta la sangre de Jesús. Solamente hay dos opciones: vida o muerte. Si tú quieres pagar por tu propia deuda, debes morir. Pero yo estoy seguro que tú quieres vivir. Por eso, Jesús te ofrece a ti y me ofrece a mí una vía de escape para que vivamos y a la vez seamos perdonados. La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Acógete a esa sangre. Permite que te cubra el manto de su justicia. Aquella piel que cubrió a Adán y a Eva es un símbolo de la justicia de Cristo, quien con su vida perfecta de obediencia a Dios, con su vida de justicia, quiere cubrir tu propia desnudez, tu propia pecaminosidad. Por favor, no desprecies el alto costo que el cielo pagó para tu salvación. Permite que la sangre de Jesús cubra tu impiedad y mi impiedad y nos limpie de todo pecado. Amén. Queremos concluir nuestra conversación de este día, invitándoles a acompañarnos en la próxima oportunidad dentro de una semana con la ayuda de Dios. Y deseamos recordarles que ustedes pueden hacer sus pedidos de oración para que presentemos ante el Dios de amor su necesidad, su pedido. Ahora vamos a despedirnos haciendo una oración, y en esa oración vamos a incluir a algunas personas que sin duda necesitan la intervención de Cristo en sus vidas porque están pasando por momentos de enfermedad o de dolor. Pastor Eleazar de Gracia, ¿podrías por favor despedirnos con una palabra de oración, recordando tal vez a aquellos como Berta, que es familia tuya, hermana tuya,
para que Dios pueda intervenir en su favor, y por otros amigos que también necesitan la gracia y el perdón de Jesús. Creo que sí. Vamos a orar. Bondadoso Padre eterno, alabado y glorificado sea tu nombre. Entre más profundizamos el estudio de tu palabra, más sensibles nos volvemos a tu amor y a tu cariño. Amén. Sabemos lo que te ha costado poner en nosotros una esperanza. Amén. Gracias porque enviaste a tu Hijo a morir una muerte atroz, derramando su sangre, el inocente por el culpable. Es una realidad hoy. Tú hiciste esto a través de tu Hijo Jesucristo, allá en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Señor, queremos agradecerte en esta mañana porque nos tenías incluidos nosotros también. Podemos hoy disfrutar del gozo de la salvación, porque Amén. tú pagaste nuestra deuda, una deuda que nunca podremos nosotros pagar. Es gratis para nosotros, pero a ti te costó un sacrificio infinito para nuestra redención. Y eso nos hace ver a nosotros el gran valor que tú nos diste a nosotros, porque nos creaste a tu semejanza. Y aunque somos muy pequeños en el universo, tu amor es tan grande que nos amas increíblemente. Amén. Gracias porque todo ya tú lo hiciste por nosotros. Sí, Y si Señor. nosotros creemos que tú sangre para nuestra salvación, tenemos la seguridad del perdón, la seguridad de la justificación, la seguridad de que un día muy pronto, cuando tú vuelvas a buscar a todos aquellos que creyeron en ti a través de todas las épocas de la historia de este mundo. Qué gran día será ese, de Amén. estar contigo y de vivir contigo en un reino de paz para siempre. Queremos en esta mañana pedir por nuestros amados amigos, aquellos que escucharán en algún momento estas pláticas de tu palabra, Sí, Señor. que tú los Bendícelos. toques de igual manera con tu Santo Espíritu que está interesado en salvarlos, Amén. que los hagas ver la belleza de tu amor y puedan anhelar también de estar contigo. Queremos pedirte en esta mañana por las personas que están enfermas, por Berta, que está aún todavía en el hospital, que tú seas con ella y que pueda Amén. salir de allí, si es tu voluntad. Y así a otros amigos que durante las semanas nos han pedido que oremos por ellos. Tú los conoces a cada uno perfectamente. Los ponemos hoy en tus manos de amor. Y te rogamos que tú los fortalezcas en sus espíritus y en sus cuerpos. Y que le devuelva la salud física y espiritual. Y que todos podamos estar felices y contentos de lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Santo Espíritu. Acepta nuestra petición. En el Amén. nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Queridos amigos, gracias de nuevo por estar con nosotros. Por favor, no se olviden darle un like a su programa. Suscríbanse y sigan con nosotros cada semana los estudios bíblicos que nos ayudan a conocer mejor el plan de Dios para nuestra vida. Hagan sus pedidos de oración y, más importante que nada, por favor, compartan con sus amigos este enlace y juntos participemos en la proclamación del Evangelio eterno, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Bendiciones para todos. Amén.